Esta es la historia de Juan Carlos. Y bueno, pues Juan Carlos a la edad de 4 años lo dejaron sus padres con su abuelita. Lo único bueno que sus padres mantuvieron comunicación con él, nunca lo dejaron sin comunicación. Pero como fue creciendo él, se dio cuenta que había un favoritismo por parte de su abuelita a su hijo, que era obvio porque él sabía que no era el hijo de su abuelita. Entonces él tomó esto como un menosprecio. Entonces lo que hizo fue planeando algo que nunca le iba a convenir. A la edad de 10 años, él empezó a lo que es tratar de salir de su casa. Entonces lo que hizo pues fue irse con su madrina. Un día él llegó a la casa de su madrina a las 12 de la noche, pero tan solo con unos cuantos trapos para tapar su cuerpo. Su madrina en su caso se enojó y nunca lo dejó salir más, lo dejó encerrado para que su abuelita nunca lo volviera a ver. Lo único que pasaba aquí es que su abuelita al ver esto alzó una demanda para poder traer de vuelta a su hijo. Y bueno, ya pasando los días llegó la cita de que tenía que ir al municipio para poder ver qué estaba sucediendo. Entonces la señora, su madrina de Juan Carlos, obviamente lo que hizo fue decir todo de que llegó con simplemente unos cuantos trapos que apenas lo tapaban, estaba sufriendo frío, que a veces la abuelita de Juan Carlos maltrataba a Juan Carlos, incluso que su mamá de Juan Carlos le mandaba dinero para que pudiera subsistir sin ningún problema. Y bueno, lo que hizo su abuelita en estos casos pues fue decir que no, sí mandaba dinero a su hija para el niño, pero que sí lo utilizaba prácticamente para su hijo, simplemente que no lo vean algunas personas. El juez, al final de cuentas, de tanto relajo que hicieron, pues lo que hizo fue decir, pues no se va a quedar ni con su madrina ni con su mamá, bueno, con su abuelita. En estos casos, si no tiene algún otro familiar con el que se puede ir el niño. Llamaron al hermano de su abuelito, se puede decir que es su tío abuelo, donde pues el señor lo aceptó sin ningún inconveniente, pero el señor lo que no había comentado es que no le había dicho nada a su esposa. Entonces, Juan Carlos llegó y pues de la nada le llegó la sorpresa a la señora, entonces lo aceptaron como si nada, porque supuestamente esas personas son muy religiosas, unas personas que aceptaban a personas a veces sin pensar quién era, ayudar al hermano semejante, ellos decían. Entonces fue pasando el tiempo, el niño obviamente estaba creciendo más, pero a un cierto tiempo él se dio cuenta de que la señora ya no lo trataba igual como si fuera un hijo, sino como algo menospreciado, todavía más feo. Ya no lo trataba igual como si fuera un hijo, sino como algo menospreciado, todavía más feo. Y entonces la señora a veces le recalcaba las cosas, no lo quería y se lo decía. Pero Juan Carlos se deprimía demasiado y entonces pues lo que hizo pues fue igual tratar de buscar pues como un plan para poder salirse de ahí. Pero no se esperaba que después de un año Juan Carlos se llevó la sorpresa de que su mamá había mandado para que se la llevaran a los Estados Unidos. Entonces vino como supuestamente los padres de Juan Carlos se habían separado y cada quien había hecho su vida, tenía un padrastro. Y el papá del padrastro de Juan Carlos vino por él para llevárselo a la frontera de Tijuana contra Texas. Tijuana, Texas, para que pudiera cruzar el niño. Entonces en este camino se topó con muchas curiosidades. Entonces al momento de cruzar ya estaba, se puede decir que un coyote. Y con este coyote pues hubo así que algo mal, que los agarraron, agarró la migra y los detuvieron. Al momento de deportar a Juan Carlos, él se dio cuenta que era su día de cumpleaños. Esto pues dirán que tiene de caso, ¿no? Pero lo más impresionante fue de que los policías norteamericanos le festejaron su cumpleaños ahí mismo en la deportación. Después de tomar sus huellas y de tomar su fecha y todos los datos que ellos requerían, le festejaron su cumpleaños, le cantaron y todo el rollo. Entonces ya después lo fueron a dejar a la frontera de Texas o Tijuana. Y fue cuando pues su abuelita lo tuvo que ir a recoger porque después de ahí lo llevaron a un internado a Juan Carlos. Y su abuelita lo fue a recoger y le dijo que sí, que realmente quería regresar con ella, que no había ningún problema. Y entonces Juan Carlos lo que hizo fue regresar con su abuelita. Pero después de esto, Juan Carlos igual vio la misma manera de que había un menosprecio de él, había un favoritismo por parte de su abuelita a su hijo. Entonces, lo que hizo
fue igual, pasó como un año y fue planear salirse de su casa y cuando encontró la oportunidad se salió y se fue a vivir con personas que no conocía, eran compañeros de su escuela donde estaba y se fue a vivir con ellos. Y entonces esas personas igual eran religiosas, pero esas personas sí lo apreciaban, sí lo querían y lo trataban como un hijo tal cual. Y entonces lo que sucedía era que simplemente después de un tiempo el esposo de la señora con la que vivía le empezaba a decir que él no era su hijo, no tenía responsabilidades con él. Y Juan Carlos también se sentía decepcionado y pues obviamente un poco con tristeza. Lo que sucedía era que simplemente después de un tiempo el esposo de la señora con la que vivía le empezaba a decir que él no era su hijo, no tenía responsabilidades con él. Y Juan Carlos también se sentía decepcionado y pues obviamente un poco con tristeza. Que él se preguntaba a sí mismo dónde estaban sus padres, por qué le habían dejado así al abandono. Entonces lo que hizo Juan Carlos al terminar la preparatoria, se regresó con su abuelita. Eso fue lo único bueno por parte de Juan Carlos, que siempre buscó la manera de nunca perder sus estudios. Entonces ya el último, después del día de su graduación, al día siguiente se fue de inmediato a trabajar para poder ingresar a la universidad. Y hoy en día sigue con la mentalidad de superarse. Y esa es mi historia.